Hola, buenas Sí, tardes a todos y todas, que estamos nuevamente en una nueva edición del ciclo de diálogos sobre integración y comercio que organizamos desde el BID Intal todos los jueves. Perdón por la demora, tuvimos un problema técnico. Nuestro invitado de hoy, Félix Peña, está conectado con unos problemas de sonido, así que está escuchándonos por teléfono y nosotros lo vamos a escuchar perfectamente por el audio. Y lo que vamos a charlar hoy con Félix, que la verdad que es un gusto, un privilegio para mí hablar con Félix sobre estos temas y compartirlos con todos ustedes, es sobre temas tan relevantes de la actualidad en las relaciones económicas internacionales como en la actualidad y el futuro del multilateralismo y el regionalismo. Procesos que están atravesando distintas coyunturas, el multilateralismo que está en un proceso de cambio, multilateralismo comercial, o la Organización Mundial del Comercio, que está atravesando un periodo de elección de su director general, que está atravesando un periodo ya largo de problemas en su generación de nuevas normas y regulaciones, que está con problemas en su sistema de solución de controversias a partir de las dificultades de reunir quórum en el órgano de aplicación, una entidad que aparece como fundamental en un momento como este de caída del comercio global, de problemas con algunas dosis de proteccionismo no generalizadas por suerte, pero el multilateralismo que ya venía complicado previo a la crisis, y en medio de la crisis surge este problema de la renuncia de su director general y el proceso de nuevo nombramiento, y que en medio de la crisis no aparece como articulador de estas dificultades, como generador o administrador de las regulaciones que se requieren para esta coyuntura. Y por otro lado, el regionalismo, que ya venía mostrando mayor dinamismo que el multilateralismo previo a la crisis, durante este periodo, durante este año tan complicado, ha registrado a nivel internacional distintos avances y distintos éxitos. Desde el acuerdo que firmó recientemente Singapur con Chile y Nueva Zelanda por temas digitales, hasta el propio proceso de profundización de la Unión Europea con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, pasando por la reciente reafirmación del Regional Comprehensive Economic Partnership en Asia, que va a firmarse seguramente hacia fin de año, aunque sin la presencia de India. La puesta en marcha hace 2 meses del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. De alguna manera, el regionalismo, con más y con menos, sigue teniendo vigencia, sigue teniendo impulso frente a esta esfera multilateral que sigue enfrentando dificultades. De todo esto vamos a hablar hoy con Félix Peña. Todos lo conocen a Félix Peña, es especialista en relaciones internacionales, relaciones económicas internacionales, es director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación del Banco ICBC, es director también de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de UNTREF, es miembro del Comité Ejecutivo del CARI, fue director del INTAL, ocupó diferentes espacios en el BID en Washington, fue subsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía en Argentina, fue también director general con rango de subsecretario en la Cancillería, en negociaciones. Es una persona con una vasta trayectoria en estos temas, y yo diría, a él siempre le gusta destacar 3 cuestiones. Para mí es un gran gusto compartir con él esta charla, al menos por 3 cuestiones que yo de alguna manera comparto con él y admiro de él. Y estas 3 cuestiones son, en primer lugar, esta capacidad que tiene él de juntar esta cosa académica con la de policy making. Por algún motivo yo me siento muy identificado con esta idea de que la academia y el policy making tiene que estar bien asociado, bien identificado, y él creo que es un gran referente de esta buena mezcla entre ambas cuestiones.
El segundo aspecto que yo me siento identificado y comparto y admiro de Félix es su gran diversidad, su gran gusto por la diversidad. Y entonces en todos los foros que hemos organizado o que él ha organizado y que yo he participado en estos tiempos, él tiene, es abierto siempre en diversidad ideológica, multidisciplinaria e incluso etaria. Y yo creo que haber sido uno de los beneficiarios de esta diversidad en términos de haberme incorporado de joven a sus grupos y a sus eventos, y ahora seguimos incorporando gente joven y él sigue llamando y incorporando gente joven. Y la última, y que creo que también es una que comparto y que admiro, es el tema de la iniciativa, ¿no? Siempre generando nuevas iniciativas, nuevos impulsos, nuevos entornos, nuevos foros de discusión para estos temas tan importantes de la integración. Así que agradeciéndole, Félix, desde ya que nos dedique este rato y esperando que podamos tener un lindo diálogo, lo saludo y le agradezco. Muchas gracias, Ricardo. Voy haciendo ya comentarios, respondiendo a tus comentarios. Sí, si quiere, ya empezando, le hago una primera pregunta. Y la primera pregunta tiene que ver con esto de la crisis del multilateralismo, pero la crisis del multilateralismo previa a la pandemia, a la crisis sanitaria, en donde hay muchas discusiones sobre por qué el multilateralismo se estancó. Está desde aquellos que dicen que el multilateralismo era factible llegar a consensos cuando los países en desarrollo no tenían el poder o la importancia que tienen hoy las economías en desarrollo, las economías emergentes en el ámbito de las negociaciones internacionales. Están quienes dicen que el sistema de rondas y el single undertaking era para tiempos pasados, para otra organización internacional. Están los que dicen que la crisis del sistema de multilateral explica la transición hacia un cambio en el poder internacional. De alguna manera, ¿cuál es la primera pregunta? Me gustaría que haga una reflexión respecto de esto, de cuál es su visión sobre el diagnóstico de este estancamiento o de esta parálisis del proceso de multilateral en el ámbito de la OMC. Bueno, yo creo que lo importante al tener en cuenta es que han cambiado las realidades del poder mundial. Es decir, tuvimos la vivencia de un sistema internacional de la posguerra que duró hasta hace muy poco tiempo, que era un sistema internacional de no unipolar, pero con un polo dominante, con un país con una fuerte influencia sobre las decisiones, Estados Unidos. Eso quedó muy claro en la creación del GATT, del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, incluso en el hecho de que lo que se había consensuado, que era el estatuto de la Organización Internacional del Comercio, no siguió adelante porque el Congreso de Estados Unidos no lo hubiera aprobado. Y luego la etapa OMC también ha sido hasta hace unos años, no muchos, un sistema multilateral con varios protagonistas importantes, algunos menos importantes, otros muy importantes, pero con un protagonista central, con una gran capacidad de imaginar el sistema en función de lo que consideraban que debía ser el mundo de la posguerra, porque finalmente era una guerra en la cual el resultado había tenido mucho que ver con la posición de Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, de la Unión Soviética. Lo que pasa es que la Unión Soviética quedó al margen de esta construcción multilateral de la posguerra. Bueno, eso ha cambiado, no existe más. No existe más. El sistema multilateral se ha transformado en un sistema de varios protagonistas importantes. A mí me gusta mucho, como tú señalabas al principio de este momento, me gusta mucho pensar siempre en función de los que están en el campo de batalla. Y ese vínculo entre pensamiento, reflexión y acción es muy importante.
Ahora, haciendo la analogía con de dónde viene esta figura de pensar para el campo de batalla, que era lo que veíamos en las películas de la Primera Guerra Mundial, cuando entraban los soldados al campo de batalla y del otro lado había un ejército. El problema ahora es de que cuando entras al campo de batalla te encuentras con varios ejércitos y no sabes de dónde vienen los tiros y de dónde vienen las demandas de lealtad, incluso que ocurre en todo enfrentamiento de este tipo. Y esto hace de que a partir del momento en que ya quedó claro, muy claro, que China es un protagonista relevante del sistema internacional, empezó a notarse particularmente luego de la asunción a la presidencia de Estados Unidos del presidente Trump, de que Estados Unidos le costaba reconocer de que era ahora debía compartir, de alguna manera compartir el poder y crecientemente compartir el poder económico internacional, particularmente en el comercio internacional, con otro país, un país grande, enorme, China. Y me da la impresión que es ahí donde está la explicación de por qué se produce lo que estamos observando en este momento, en que la OMC sigue existiendo, pero la OMC ha perdido capacidad de jugar un rol de intermediario, de concertador de intereses, sobre todo de las grandes potencias. Va a tardar un tiempo hasta que se restablezca esto, pero mientras tanto los que están haciendo los países, particularmente los países que tienen capacidad para operar, sobre todo los que operan como grandes regiones en el mercado, en los mercados internacionales, el caso de la Unión Europea es un buen ejemplo, lo que están buscando es sacar provecho de alguna manera de los acuerdos regionales. Y entonces está tratando de hacer los macroacuerdos regionales, no solamente acuerdos regionales de un grupo como puede ser el grupo europeo o un grupo como puede ser el Mercosur, sino los transregionales, los que abarcan varias regiones y que sumados los recursos, la capacidad de comerciar, el poder relativo de los que forman parte de ese acuerdo transregional, te encuentras que tienen casi el equivalente de una gran potencia, porque normalmente dentro de ese acuerdo regional participan una o más grandes potencias, que es el caso de lo que hubo de ser el TPP hasta que se retiró Estados Unidos y lo que sería el RCEP en el momento que finalmente entra en vigencia. Esa sería mi reflexión, en el sentido que lo que estamos viviendo en este momento es producto de un cambio de la realidad de poder, de distribución del poder relativo entre los grandes protagonistas del sistema económico internacional, en el cual uno de los protagonistas de alguna manera se resiste a reconocer de que está subiendo otro protagonista. Esto ha ocurrido cantidad de veces en la historia y creo que va a seguir ocurriendo tantas veces como lo podemos imaginar. De alguna manera, para tomar un ejemplo reciente, fue lo que incluso le pasó a Gran Bretaña con Estados Unidos, el aceptar de que es otro el que hoy manda. Y entonces de ahí viene, y termino, lo que es el lema central que define la personalidad del presidente de Estados Unidos, American First, que es una forma de decir, no solamente pienso lo mío, sino yo estoy por arriba. Pero, Félix, gracias, me parece interesante y comparto en parte el diagnóstico, pero sin embargo la crisis del multilateralismo es un poco previa al presidente Trump, ¿no? Se agrava con el presidente Trump, pero parece tener bases más fuertes, ¿no? Digo, en toda esta última etapa, de la última ronda que se ha firmado, la ronda Uruguay, fue del 94. Quiere decir que hace muchos años que es difícil encontrar avances en esta materia y se ha probado distintas cuestiones, ¿no? Desde acuerdos plurilaterales, desde acuerdos parciales, y sin embargo no parece haber algún progreso en ese sentido. Y ahora, últimamente, han aparecido voces diferentes propositivas, ¿no? Desde quienes dicen que lo que está pasando, algo parecido a lo que usted decía recién, es que se está avanzando hacia pactos,
¿no? O sea, de acuerdos hacia pactos, digo, entre ellos sus amigos del grupo Punta del Este. Otros que dicen, estamos yendo o se va a ir delineando un minilateralismo, ¿no? Lo decía esta semana o hace 2 semanas Tocatlián, lo dice Malamud, otros. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve esta salida y de alguna manera este reforzamiento que algunos piensan de la cosa multilateral, sea porque se fortalezca la cuestión multilateral o porque finalmente se cambie el formato de la negociación y se vaya a todos acuerdos plurilaterales o se cambie la OMC por otra institución? No es la primera vez que se pueda cambiar una institución que tenga en cuenta un poco lo que usted estaba diciendo, esto de que el mundo decidió por distintos motivos ir hacia otros esquemas, hacia otras iniciativas previstas en la OMC, pero que han tomado una fuerza propia que tal vez requieren otra regulación o otra cuestión a escala multilateral. ¿Qué piensa de estas alternativas que se están analizando y cómo ve usted que podría la OMC recuperar parte de sus habilidades, de sus activos? Creo que lo que se señalaba sobre en realidad el proceso comienza antes de la llegada del presidente Trump, incluso antes del momento en que China se incorpora a la OMC. Es cierto, es decir, no pasa de un día para el otro, es un proceso gradual en que de alguna manera el GATT de los 24 países del momento fundacional comienza a ser un GATT superado cada vez más por el número de países. Y eso lleva a la parálisis en temas donde la división o la separación, diferencias entre países muy fuertes, como el tema agrícola, que hace que se torne difícil llegar a acuerdos que entren en la realidad, es decir, que sean efectivamente aplicados. Lo que pasa es que ahora se ha acentuado eso. Se ha acentuado porque ya no solamente un problema que afecta a los países, lo que eran los temas de los años 70, 80, los desarrollados y los países en desarrollo, sino que ahora tienes diferencias significativas en el grupo de países desarrollados, en la medida que todavía tenga sentido esta distinción entre países desarrollados y en desarrollo. De todas maneras, lo que sí queda claro es que tienes un sistema multipolar de múltiples protagonistas, que por lo menos 20 o 30 de esos protagonistas son o aspiran a ser relevantes, y no tienes reglas de juego que permitan fabricar consensos entre esos protagonistas. Por eso la tarea del nuevo secretario general, director general de la OMC, va a ser una tarea tremendamente desafiante. Lo segundo que quería decir sobre esto es de que lo que estamos viendo, y que tengo la impresión que va a durar mucho tiempo, es decir, que vamos a tener que vivir en un sistema, no sé si que el multilateralismo va a ser sustituido por regionalismo, minilateralismo, no, simplemente de que el sistema multilateral como tal va a estar durante bastante tiempo, no incapacitado, pero con gran dificultad de ser un articulador de intereses en el sistema comercial internacional para la definición de las reglas de juego. Entonces, todos los protagonistas van a tratar de multiplicar foros en los cuales puedan de alguna manera incidir sobre las reglas de juego que le afecten más particularmente. Y acá es donde creo que, como consecuencia de lo que estamos observando, y es algo que hay que meditarlo en la perspectiva de cada país, tenemos que meditarlo desde la perspectiva de nuestro país, es de que para navegar un mundo con esa característica, lo que ahora pasa a ser absolutamente fundamental es tener una clara estrategia nacional de cómo te insertás en el mundo. Y esa estrategia implica tener una clara estrategia de negociaciones con todos los protagonistas. Si tienes la suerte que tiene la Argentina de no tener ningún motivo por el cual no te puedas llevar bien con todos los países, por más que tengas en algunos casos significativas diferencias ideológicas, de poder relativo, lo que sea.
pero no tenés ningún motivo como sí otros países tienen, motivos para no llevarse bien con todos. Nosotros tenemos la posibilidad, y en general es una característica de América del Sur, una capacidad para llevarnos bien con todo el mundo si queremos, pero para eso lo que necesitamos tener es una buena estrategia de cómo movernos, y la estrategia tiene un elemento central que cualquier empresario que me esté escuchando va a reconocer como particular en la delicada tarea de una empresa que trate de navegar el mundo amplio y no solamente su propio país, que vas a tener que tener una gran calidad de inteligencia competitiva. Es decir, no solamente desde el punto de vista económico, sino inteligencia competitiva desde el punto de vista de capacidad de negociación. Por tanto, tu capacidad de diagnóstico de lo que es la realidad internacional va a ser un factor clave para manejarte en un mundo con estas características. Y creo que esto instala una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Hasta qué punto estamos hoy en día o hemos sacado consecuencias de esta nueva realidad internacional, en el sentido de que ya no es solamente una tarea que corresponde al gobierno o a la Cancillería dentro del gobierno, sino que corresponde a todos los sectores directivos de la sociedad de tener una cierta idea de lo que es la realidad internacional, saber cómo navegar, dónde estás parado y cómo moverte con todos los actores. Y esto implica invertir, y mucho tiempo más que dinero, en entender la competencia económica internacional en el sentido amplio. La idea de que puedas restablecer el multilateralismo como hubo de ser el multilateralismo en la primera etapa del GATT y como hubo de ser el multilateralismo de la primera etapa de la OMC, me da la impresión que puede ser una idea ingenua. No la vamos a conseguir tan rápido porque hay realidades de poder que te tornan muy difícil esto. Y las alternativas que podés imaginar por fuera del sistema multilateral van a ser siempre alternativas buenas o no, según cómo las manejes y cómo las acoples una por encima de la otra. A mí me gusta mucho, y me has escuchado probablemente hacer la analogía con el fútbol. Es decir, jugar un campeonato mundial de fútbol sin reglas y sin la FIFA, sin organización que establezca un poco un cierto orden en la competencia, es algo que cuando uno tiene una buena capacidad de jugar al fútbol por su equipo nacional, pero es un equipo muy chico y un país muy chico y demás, y no te conviene, no vas a jugar de esa manera, porque te va a ganar el grandote. Es decir, las reglas de juego tienen una función fundamental, que es generar un cierto nivel de equilibrio en la competencia por, en este caso, no el poder mundial, sino el poder deportivo. Félix, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo en términos de la demanda de información y de conocer el mundo y de entenderlo, pero justamente lo difícil hoy es entender el mundo, o sea, exige un doble esfuerzo, no, un triple esfuerzo de entender qué está pasando y más, y mucho más, hacer hipótesis sobre lo que va a pasar, ¿no? Entonces, en ese juego de hipótesis, digamos, hay muchos que están escribiendo hoy sobre lo que viene, y lo que viene es, dicen algunos, es más regional, ¿no? O sea, todo ese escenario global que estuvimos viendo en los años 90 y en los primeros años 2000, donde el comercio impulsaba el crecimiento, donde la inversión transnacional tenía mucha fuerza. Ahora, ya en la última década, eso ya se había ralentizado, y lo que viene es cadenas regionales de valor, más especialización, más entropía en subregional. ¿Qué piensa de eso? ¿Es factible? ¿Es deseable? Habida cuenta que el primero mejor, como usted, y yo coincido con usted, que el primero mejor para un país pequeño es contar con reglas claras a nivel global, pero si eso no está disponible, el escenario regional es factible, y la profundización de los espacios regionales, y en ese sentido no se podrán profundizar las asimetrías de los espacios subregionales, en aquellos donde hay países desarrollados
y pueden, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea, donde pueden generar un programa de fortalecimiento interno de 750.000 millones de euros, y no se profundizarán las asimetrías entre ese proyecto, el proyecto de Asia, donde están metidos Japón, Corea, etcétera, o el proyecto de Estados Unidos con México y Canadá, versus los procesos de integración regionales en donde participan los países del Cono Sur, o donde participan los países de África, o donde participan países de desarrollo que no tienen un líder de país desarrollado que lo empuje, que lo impulse, que lo acompañe. ¿Cómo ve ese fenómeno? Tengo la impresión de que ese también es un tema fundamental, saber el espacio que tiene en esa estrategia nacional de un país, tomemos el caso de Argentina, el espacio que tiene la región. Me gusta más que hablar de región, yo hablo de barrio, el barrio, porque eso lo torna inteligible de muy distintos puntos de vista. Cuando estás en un barrio, tratas en primer lugar llevarte bien con el barrio, lo cual no quiere decir que no tengas que tener relación con otros barrios, con otra gente y demás, pero el barrio es lo más inmediato desde el punto de vista comercio, desde el punto de vista inversión y desde el punto de vista de algo que es clave para este tipo de análisis, que es el enfoque político, el geopolítico si quieres. Es decir, el barrio es aquel que más puede generar elementos de desestabilidad en tu país, desde el punto de vista, por ejemplo, de estabilidad política y demás. Entonces, volviendo a la idea de la estrategia de inserción internacional, obvio que en esa estrategia tú tienes que darle mucha importancia a lo más inmediato. A lo más inmediato porque es lo que más te puede golpear si eso anda mal. A lo más inmediato porque es donde más fácil tener una cierta influencia. Y lo más inmediato es lo que llamamos la región o la subregión. Normalmente estás inserto en varias regiones y subregiones, incluso dentro del mismo barrio, lo vemos nosotros con el tema Mercosur por un lado, pero Mercosur de ninguna manera implica que no le demos importancia a los países de la Alianza del Pacífico y a los demás países de la región latinoamericana. Por lo tanto, en el fondo lo que estás teniendo hacia adelante es la necesidad de tener información, capacidad de análisis y estrategia aplicado a muchos escenarios simultáneamente. Será el barrio lo más importante, pero tú no puedes desconocer la importancia enorme que tiene y va adquiriendo cada vez más Asia y sobre todo el sudeste asiático en el comercio internacional y demás. Ten en cuenta que cuando yo empecé a formarme en estos temas, en los años 50, 60, supongo, nuestro comercio internacional y nuestras relaciones y demás estaban referidos a un mundo que tenía algo así como 2.500 millones de pobladores. Hoy estamos ya empezando a bordear el mundo de los 8.000 y vamos hacia un mundo de los 9.000 millones, y eso hace de que tengas que tener horizontes muy, muy diversos, pero hay un problema mucho más complicado. Es que no solamente tienes más protagonistas, sino que como consecuencia del fenómeno que se ha hablado y se escribe mucho, del crecimiento de la clase media urbana en todos los países, tú tienes más protagonistas empoderados, es decir, protagonistas que tienen múltiples opciones. Y que por lo tanto, si tú tienes múltiples opciones, porque tienes una buena estrategia internacional y quieres trabajar tal país porque tal país puede consumir bien productos que tú puedes producir, por ejemplo, porque tiene buenos recursos naturales, el problema que tienes hoy, que cada vez más te vas a encontrar del otro lado también protagonistas que tienen múltiples opciones. Es decir, no solamente del lado de la oferta, sino del lado de la demanda. No solamente los que producen y ofrecen, sino los que consumen. Los consumidores tienen múltiples opciones. Y entonces, si tú no entiendes el cómo llegar, y de ahí la importancia de entender la diversidad cultural, porque la diversidad cultural te lleva a la diversidad de opciones de los consumidores. En el tema de los alimentos, por ejemplo, pongo un ejemplo más fácil de entender todavía, el tema del buen vino. El buen vino supone que no vayas al mundo con el vino que a vos te gusta. Bueno, puede ser que tenga una cierta incidencia y si sos un país muy, muy grande, podés hacerlo. Pero de alguna manera tú tienes que tener una información precisa sobre los gustos del consumidor en los distintos países. Pero incluso
esos gustos cambian dentro de un mismo país. Es decir, si tú trabajas con la Unión Europea, tienes mucha diversidad cultural y de gustos de los consumidores, pero también tienes eso en China o en India. Entonces, esto es lo que creo que es el desafío que tenemos hacia adelante. Nos habíamos acostumbrado y teníamos la idea de lo que era el mundo unipolar, con reglas multilaterales vigentes, eventualmente era el sueño para todo el mundo. Eso no existe y no va a existir por mucho tiempo. Y entonces tenés que tener, vuelvo a mi argumento central, una buena estrategia que supone estar revisando casi diariamente los datos que alimentan esa estrategia. Y si esa estrategia no te combina la visión o los resultados que quieres lograr en el largo plazo con los resultados del mediano y del corto plazo, esa es una estrategia que no sirve. Es decir, tener una estrategia solo para el corto plazo, hermano, no te sirve, porque el mundo ya no tolera eso. Tú tienes que tener una estrategia, tu país, Argentina, pero también tu empresa, grande o chica. Si no tienes una estrategia diversificada para asumir la diversidad de gustos en todo el mundo, incluso en materia no solamente de bienes, en materia de servicios pasa lo mismo. Vas a tener un problema. Y yo creo que es el punto central que tenemos que tener en cuenta en Argentina, que es más que debatir si vamos al multilateralismo, al bilateralismo, al regionalismo, a la globalización, lo que sea, tenemos que utilizar todos los frentes posibles para tratar de sacar el mayor provecho en función de nuestros objetivos que tienen que ser elaborados a partir no del voluntarismo de una sociedad, sino de un buen análisis de cuáles son las ventajas competitivas que tiene de la perspectiva del resto del mundo. Y probablemente esto es algo en el cual todavía estamos muy lejos de poder decir que estamos haciendo las cosas bien. Sí, coincido, aunque también el mundo, a veces pensando en esto de la demanda internacional y los gustos, también es un poco cruel el mundo muchas veces, ¿no? Porque donde tenemos ventajas competitivas, donde tenemos garantías de buenos productos, muchas veces tenemos problemas de acceso, ¿no? Entonces, es verdad, pero aún así hay que estar, coincido en que hay que estar permanentemente alerta de las posibilidades de mejorar acceso y de que es un esfuerzo público-privado, porque el público es el que puede negociar aperturas de mercado, el privado es el que tiene que ir adaptándose a los gustos, a las condiciones, a las certificaciones, a todas las dificultades que enfrenta un mundo que cada vez con más complejo, por lo que usted dice, por las demandas de los consumidores y también por la demanda de los estados que están también protegiendo a sus mercados nacionales, por lo menos frente a la crisis. Pero totalmente de acuerdo en que hay que invertir, que hay que estar alertas y que hay que seguir pensando escenarios alternativos de inserción internacional de una manera activa y ir corrigiendo sobre la marcha en función de cómo este panorama tan incierto, tan volátil, se termine delineando de acá a los próximos tiempos. Pero en ese marco de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre, ¿cómo ve al Mercosur en ese contexto? Y cómo ve hay varias preguntas de los que nos están escuchando que se relacionan con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, ¿cómo ve al Mercosur en este contexto frente a estos desafíos y en particular el acuerdo Mercosur-Unión Europea cuyo principio de acuerdo se firmó a mediados del año pasado y que debería firmarse en definitiva el acuerdo, por lo menos la parte comercial y los capítulos de cooperación, deberían firmarse nuevamente o finalmente como para luego dar lugar a las revisiones parlamentarias y a la aprobación y a la puesta en marcha. ¿Cómo ve estos dos procesos, el Mercosur y el Mercosur-Unión Europea, a la luz del proceso o del contexto internacional que estamos atravesando? Quizás primero diría algo con respecto al punto anterior que estábamos viendo.
y es de que en un mundo con estas características va a ser así hacia adelante, por un tiempo largo eventualmente. A mí me va a superar por un tiempo largo eventualmente. Vas a tener que, sobre todo si es un país mediano, no excesivamente chico, pero tampoco excesivamente grande, vas a tener que estar negociando, y espero que no caiga mal a nadie esto que voy a decir, negociando las 48 horas del día. Es decir, lo determinante de la estrategia de inserción internacional de un país mediano como el nuestro es negociar y mucho en todas partes con todo el mundo, y eso implica tener claro cuál es tu estrategia, dónde tienes recursos positivos, qué es lo que la otra gente está demandando, y esto lo tenés que hacer constantemente y reciclarlo constantemente. En esa perspectiva, entonces, para mí adquiere una importancia central el Mercosur. Y adquiere una importancia central desde el punto de vista de algo que siempre me ha parecido que es lo importante desde el punto de vista de quienes nos dedicamos a entender los llamados procesos de integración, ¿no? Y es que todos estos procesos de integración, y lo ilustra mucho la Unión Europea, lo ilustra por supuesto también el Mercosur, tienen dos dimensiones. Que la primera es la dimensión existencial, que significa responder a la pregunta ¿por qué y con quién debo trabajar juntos? Y que normalmente esa dimensión existencial te lleva a trabajar juntos con los países más próximos de la propia región. Por eso la Unión Europea es Europa. Por eso el Mercosur y la relación Argentina-Brasil fue concentrada en nuestra región de América del Sur. Y luego tienes la dimensión metodológica, que es cómo trabajamos juntos. Y ahí sí tienes cantidad de opciones, incluso que te puede brindar desde la teoría, el mundo académico y demás, pero sobre todo tienes opciones que te toleran o aceptan las reglas de juego vigentes. Y esto vamos a lo que es el punto central de una estrategia de inserción internacional para un país como la Argentina, que es con quién puedo tener relaciones comerciales preferenciales. Es decir, hasta qué punto puedo hacer lo que hice con el Mercosur. Pero no solamente porque éramos vecinos, sino porque de alguna manera había reglas de juego en el GATT, el artículo 24, que establecía el principio de no discriminación salvo que hicieras algo a través de la fórmula zona de libre comercio o unión aduanera, y en ambos casos con definiciones muy laxas de lo que es una zona de libre comercio y una unión aduanera, por lo tanto, no las definiciones más teóricas, más dogmáticas de que esto tiene que ser así, que te lleva a algo que hemos escuchado tantas veces en estos tiempos, que es el Mercosur no es una unión aduanera perfecta, es imperfecta. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto hay uniones aduaneras y zonas de libre comercio perfectas, tal como se pueden diseñar en el ámbito de la teoría? Son siempre incompletas, porque son procesos que muchas veces llevan muchos años para desarrollarse y muchas veces no terminan, se siguen desarrollando y otras veces terminan fracasando, porque los países se retiran. El Brexit es un buen ejemplo, dejando de lado si le convenía o no a Gran Bretaña hacer eso, de cómo de estos procesos de working together entre países contiguos que comparten por distintos motivos, mercados, recursos y demás, lo puedes hacer y si no te conviene, te vas. Algo que es muy claro y fundamental. Hermano, si no te conviene estar en el club, te vas. Por esto son clubes de naciones que de alguna manera funcionan de esta forma. Entonces, esto yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta a la luz de lo que está pasando en la relación de nuestro país con el mundo y a partir de la relación que hemos privilegiado para nuestra inserción internacional desde los años 90, 80 y medio en adelante, con el acuerdo Argentina-Brasil, del proyecto regional, que tiene raíces políticas, culturales y demás, pero sobre todo que derivan de una vecindad geográfica. Estás pegado uno al otro y normalmente esa vecindad geográfica la aprendés
como la aprendieron de una manera durísima nuestros amigos europeos a través del costo de pelearte, de las guerras. Es decir, la Unión Europea no se entendería sin las dos guerras mundiales precedentes y la guerra franco-alemana de finales del siglo XIX. Es decir, que es eso lo que te lleva a encontrar la alternativa, que es el trabajar juntos, el poder desarrollar algo que requiere reglas de juego para poder ser desarrolladas como corresponde o como es factible desarrollar. Y entonces, ese Mercosur que lo creamos hace 30 años, hace mucho tiempo, el mundo ha cambiado, la realidad ha cambiado, pero no creo que haya cambiado seriamente, fuertemente, las razones de trabajar juntos. Es decir, ahí viene la dimensión existencial. ¿Por qué trabajar juntos? Y para responder al por qué trabajar juntos tiene que considerar elementos, factores económicos y factores políticos. Ahora, si llegas a la conclusión que sí tengo que trabajar juntos con mis vecinos, entonces el tema pasa a ser la dimensión metodológica, cómo trabajo juntos. Y yo creo que lo que tiene problemas en el Mercosur es el cómo trabajo juntos. Y de ahí ha surgido una idea que en realidad surgió en paralelo con la creación del Mercosur. Y algo tenía que ver yo en ese momento fundacional. Y en ese momento fundacional, desde el vamos, empezamos a hablar de la idea de trabajar juntos y hacer un acuerdo con la Unión Europea. Estamos hablando de 1991. En 1992 se hizo la primera reunión en Guimarães entre el Mercosur y los países de la Unión Europea, para luego se llegó a finales de los 90 a lanzamiento de la negociación, que llevó 20 años para ser desarrollada. Entonces, esa negociación ha concluido en términos de negociación, de proceso negociador, pero no ha concluido en términos de formalmente firma del tratado y entrada en vigencia del tratado, y hay gente de un lado y del otro que tiene dificultades para aceptar que esto es una buena idea. Frente a eso, yo creo que es necesario hacer algunas preguntas de fondo. Y creo que es ahí donde quienes estamos, no en el campo de batalla, sino en el campo de reflexión, podemos ayudar a los que están en el campo de batalla. Y es que sean empresarios, políticos, parlamentarios, lo que sea. Que es, bueno, magnífico. Y esta pregunta se ha hecho muchas veces con respecto a la integración europea en Europa, que son los costos de la no integración. Es decir, los costos de no trabajar juntos con nuestros vecinos. La alternativa de la historia no tiene nada que ver con las teorías, tiene que ver con lo que te enseña ad nauseam la historia, larguísima historia, es que con tus vecinos o te peleas o trabajas juntos. Puede ser que haya indiferencia por un tiempo entre vecinos y demás, pero normalmente hay modalidades de trabajo conjunto que va a depender mucho del poder relativo de esos vecinos y de las opciones que tienen. Por lo tanto, vuelvo al tema central, que nuestra estrategia de integración, en que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos con respecto a nuestros vecinos más inmediatos? Que son los 4 países del Mercosur, y que de alguna manera en el caso argentino también incluyo desde el vamos, aunque no sea formalmente miembro del Mercosur, y lo prueban las estadísticas de nuestras relaciones de comercio e inversión, Chile, más allá de lo que puede haber pasado con alguna empresa que se puede ir de Argentina en este momento. Esos son temas coyunturales. Entonces, me da la impresión que por ahí viene el tipo de razonamiento que tienes que hacer. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué gano con asociarme hoy con la Unión Europea? Alguna gente en Europa dice, no, ¿cómo vamos a asociar con los del Mercosur si no respetan las pautas ambientales y de cambio climático, la Amazonía, etcétera, etcétera, etcétera? Y alguna gente de nuestro país y países del Mercosur dirá, bueno, no nos conviene hacer algo que eventualmente pueda llevarnos a un deterioro de nuestra capacidad para competir en bienes industriales, por ejemplo, para tomar un ejemplo. Ok, y eso hay que debatirlo, discutirlo y demás, pero sobre todo hay que poner sobre la mesa la pregunta de fondo. Y la pregunta de fondo es, ok, hermano, tienes razón.
Y si no entramos y nos vamos de este acuerdo, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿No será de que estamos dejando de lado la posibilidad de iniciar un camino de asociación con grandes bloques regionales que dé lugar a que otros bloques regionales digan, yo no me puedo quedar al margen de esta asociación atlántica, suratlántica, si quieres, entre el Mercosur y la Unión Europea? Me estoy pensando, y lo están pensando los europeos, no todo el mundo, por supuesto, pero están pensando en lo que significa la lectura que van a hacer desde Estados Unidos, desde China, desde Japón, desde India, de este hecho de un gran mercado que va a tener enormes dificultades y demás, y va a llevar mucho tiempo de perfeccionar, y hay que decirlo claramente, nunca se va a perfeccionar, porque nada se perfecciona en el sistema internacional, pero de alguna manera significa salir del otro escenario, que es no negociar con nadie, no vincularme con nadie o estar aislado del sistema internacional. Y esto tiene que ver con tu otro elemento de la pregunta, que son las cadenas de valor. Hoy en día las cadenas de valor están cada vez más determinadas por muchos motivos. La pandemia ha ayudado muchísimo también, determinada por la proximidad. De ahí que se habla más de cadena de valor de alcance regional. Bueno, esto es el momento actual. Muy probablemente esto va a ir cambiando y una cadena de valor no puede estar limitado solamente al barrio o al vecindario. Tiene que tratar de demostrar su capacidad para competir en todos los mercados del mundo. Estas serían, en forma muy desarticulada, algunas reflexiones sobre un tema que requiere hablar con mucha crudeza y franqueza. Y es lo que creo que tenemos que ayudar a pensar, porque el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur tiene posibilidades de salir, de penetrar, de producir sus efectos, y tiene posibilidades de que no salga, no produzca esos efectos. Si me preguntas, si me apuras, ¿cómo lo veo en este momento, habiendo estado durante 20, 30 años muy vinculado con este tema? Te diría, no tengo la menor duda. ¿En cuanto a qué? Es que estoy 50% convencido que va a salir y 50% no convencido de que va a salir. Ahora, si me preguntan, ¿pero cuál sería tu opción? Mi opción no tiene importancia. ¿Cuál sería la opción que yo le recomendaría a los que se han preparado para competir en los mercados mundiales o a los que tratan de vislumbrar una Argentina y una región donde predomine la moderación, la racionalidad y demás? Y yo diría, sin la menor duda, sigamos adelante con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, pero pongámonos ya a prepararnos para sacar ventaja de ese acuerdo. Porque si tú entras en un acuerdo de esa dimensión y no tienes idea de qué es lo que quieres y lo que puedes hacer, vas a tener serios problemas, porque vas a estar actuando en función de opciones voluntaristas. Quiero hacer esto, pero no derivado de cuáles son tus reales ventajas tuyas y la del otro de hacer un working together, un trabajo conjunto que a su vez va a estar abierto a otros horizontes. Estas serían algunas reflexiones para provocar. Gracias, gracias Félix. Sin duda, mientras usted decía la larga negociación con la Unión Europea y antes de jugarse con el 50-50, la verdad que me dejó sorprendido, pero usted mencionaba que esto empezó al inicio de los años 90, y al inicio de los años 90 también empezaba la iniciativa para las Américas, ¿no?, del presidente Bush, y que después se transformó en la iniciativa del ALCA, que finalmente a mediados de los 2000 dejó de existir o se suspendió la negociación, se eliminó la hipótesis. Que, digo, una vez firmado el acuerdo con la Unión Europea, si es que el 50-50, el 50 a favor se cumple, ¿cómo ve, qué posibilidades ve de retomar
una negociación o de iniciar o de reiniciar una negociación con Estados Unidos, y cuál la posibilidad de iniciar al mismo tiempo algún tipo de relacionamiento o vinculación Mercosur con China. A ver, ahí personalmente yo no tengo la Todo menor duda Félix, de estamos... que el hecho de que finalmente se concrete y salga, se ponga en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, que va a llevar por un poco de años. Esto no es soplar y hacer botella. Y la preparación para sacar provecho de un acuerdo de ese tipo, wow, tendremos que ya estar trabajando en eso. Y no solamente como país, como empresas, como personas, etc. Pero volviendo a eso, te diría que si sale el acuerdo, a pesar de mi 50-50% de cálculo de posibilidades, si sale el acuerdo, eh, tendrías que ya estar preparándote para las consecuencias casi elementales del hecho de que hayas optado por una estrategia de inserción en múltiples escenarios a través de múltiples acuerdos, que te va a llevar además a fortalecer tu capacidad para negociar en los múltiples escenarios posiciones que permitan restablecer cierta fortaleza del sistema multilateral de comercio. Y yo te diría que en esa perspectiva lo más inmediato que habría que tener en el horizonte, y me estoy refiriendo a lo que ya deberíamos estar haciendo, es, en primer lugar, trabajar y mucho y bien un acuerdo complicado, por muchos motivos, porque hay algún temita que no puede no estar en ese acuerdo complicado, que es el acuerdo del Mercosur con Gran Bretaña. De alguna manera es un tema que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo mismo que hacen los otros con nosotros. Es decir, cuando trabajamos con la Unión Europea y nos asociamos con la Unión Europea, qué bueno asociarse también con alguien que está en el mismo barrio y que de alguna manera compiten y cooperan con la Unión Europea, como puede ser el caso de Gran Bretaña. A continuación está, y ya para desarrollarlo ya, está lo que deberíamos hacer, y esto lo ha estado planteando y recientemente ha vuelto a plantearlo Osvaldo Rosales, Ricardo Lagos, la idea de terminar de concretar algún tipo de acuerdo operativo en lo que me gusta llamar como el Grupo Los Ocho, que son los 4 países del Mercosur y los 4 países de la Alianza del Pacífico. Si son 5, serán 5, será el Grupo Los 9, no importa, pero que representan más del 80 hasta el 90% del producto del comercio y de la población de América Latina. Y que esos países de la Alianza del Pacífico, y esto es lo que ha marcado tanto Ricardo Lagos como Osvaldo Rosales, tienen a su vez acuerdos y lo están renovando y modernizando de libre comercio, esto es de comercio preferencial con la Unión Europea. Como que la Unión Europea tiene acuerdos con otras regiones. Y, por ejemplo, los temas de África también se podrían ver favorecidos por una cadena de acuerdos celebrados dentro de un cierto modelo común, en el sentido de que hay, si toman los 20 capítulos que son parte del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur, son los capítulos que vas a tener en cualquier acuerdo de trabajo conjunto. Me gusta más definirlo de esa manera: acuerdo de trabajo conjunto a través de reglas compartidas con países significativos del sistema internacional. Pero al mismo tiempo, y esto es obvio que debe hacerse así, tienes que empezar a negociar y plantearte el negociar con Estados Unidos. Con Estados Unidos, que probablemente implique volver a restablecer la idea del ALCA. Puede ser, yo no sé si con la misma forma o el mismo nombre, no tengo idea. Pero obvio que hay un barrio, el barrio hemisférico, que de alguna manera tiene que tener reglas que permitan trabajar juntos en temas de comercio e inversión, y por lo tanto que de alguna manera
te dé a vos como inversor garantía de que si invertís en cualquiera de estos países en función del mercado ampliado, te van a respetar el acceso al mercado y no te van a hacer como muchas veces nos dicen los uruguayos y los paraguayos que lo hemos hecho nosotros, el mercado que me prometieron no me lo dieron. Entonces, obvio que tienes que hacer una buena negociación, pero tienes otra gran negociación que está abierta, e incluso tienes un precedente que es real, histórico. Ese país te pidió hacer una negociación y nunca se le contestó, que es China. Es decir, Mercosur con China, que probablemente va a ser en ese momento ya Mercosur en una red del grupo Los Ocho, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con las ramificaciones hacia otros mercados. Va a significar eso que no vas a negociar con Corea, con Vietnam, pero por supuesto que tienes que hacerlo. Por eso vuelvo al tema central. Lo que estás planteando o lo que necesitas plantearte te lleva a hacer un esfuerzo de tecnología organizativa muy marcado para negociar y competir en el mundo. Y no es un esfuerzo que requiere enorme cantidad de dinero, no, requiere capacidad de organización, requiere tener claro de que si no armas las cosas de esa manera y nosotros te van a o a ningunear o a absorber. El sistema internacional no tolera en ese sentido ilusiones de que la competencia es entre ángeles y que no pasa nada. No, la gente te traga o la gente te ignora. Y para eso tienes que tener claro qué es lo que querés, porque si no la gente no te respeta. Bueno, Félix, la verdad que cubrimos, cuando empezamos a hablar, yo no me imaginaba que íbamos a poder cubrir todos estos temas, desde el multilateralismo, al regionalismo, en términos internacionales, pasando a la región, América Latina y el Caribe, para seguir con el Mercosur y terminar con su vasta agenda de negociaciones internacionales con la Unión Europea mediante. Cumplimos ya la hora, estamos cumpliendo ya la hora y como le dije al principio, estamos condenados por el tiempo, así que yo creo que realmente ha sido un diálogo muy interesante, con una gran amplitud, pero con una gran profundidad, así que le agradezco mucho que haya tomado este tiempo para charlar con nosotros y espero seguir compartiendo con usted esta pasión por las negociaciones y el comercio internacional, por el regionalismo, por el Mercosur y por la integración en América Latina, que con tanta pasión, con tanta diversidad y con tanta mezcla entre academia y policymaker tan importante. Así que le agradezco de nuevo y le dejo la última palabra para usted. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ha sido un gusto y creo que hay que seguir hablando y hablando con todo el mundo para tratar de formar consensos, lo cual, vuelvo a insistir, este es un punto central. No significa que todos pensemos lo mismo, significa lograr comunes denominadores. Hay un ámbito, el de la LADI, que quedó marcado en los años, hace unos 6, 7, 8 años, por la iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet y de Heraldo Muñoz, el canciller, y aprobaron en Santiago, se hizo la reunión, la idea de la convergencia en la diversidad. Si hay diversidad como que la que hay, no hay que pretender eliminarla. Al contrario, hay que encontrar vasos comunicantes entre lo diverso. Así que gracias y a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, Félix. Gracias a la gente que nos siguió durante este tiempo. Perdón por los problemas técnicos que hayamos tenido y a empezar un poco más tarde. Y nos vemos con todos el resto el jueves próximo, que vamos a estar conversando con Pier Giuseppe Fortunato, que es el economista jefe de la UNCTAD y con el cual vamos a estar discutiendo también todos estos temas del escenario internacional, cadenas de valor, inversión extranjera directa y el futuro que nos espera y cómo tener información, como decía Félix, para poder tomar decisiones empresarios, intelectuales, académicos y la sociedad en general. Gracias a todos, gracias Félix y nos vemos con el resto de la semana que viene. Chao.
Hasta luego. Chao.